Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder, hermanos, estar pues de esta manera conectándonos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y pues, hermanos, hoy es un buen día, puesto que Dios nos permite estar con vida. Y a usted también, que nos mira en casa y poder estar conectados por lo menos a través de esta vía, hermanos, virtual. Hoy quisiera, antes de poder compartir una enseñanza que Dios puso en mi corazón para transmitirle a usted, quisiera decirle que hermanos, que pues nos cambiaron a semáforo rojo y como cambiamos a semáforo rojo, hermanos, ahorita vamos a hacer nuestros servicios virtuales nuevamente. Pues yo no hubiese querido así, ¿verdad? Pero para mí esto me causa en mi corazón pues una tristeza, pero a la vez yo sé que Dios es bueno y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Creo que también esto nos tiene que ayudar para bien. Pero bueno, el día domingo, hermanos, no vamos a tener servicio presencial a los del grupo 4 y grupo 1 y vamos a estar de manera virtual, hermanos. El servicio no lo vamos a comenzar a las 8, nada más vamos a tener un solo servicio el día domingo y vamos a comenzar a las 9 de la mañana. 9 de la mañana donde vamos a tener aquí una alabanza, hermanos, pues van a venir algunos de mis hermanos de alabanza. Vamos a estar en una alabanza, ¿verdad? Con ellos y después la prédica, hermanos, y también les quiero decir que si usted quiere venir a ofrendar y a diezmar, hermanos, también lo puede hacer viniendo, hermanos, pues de 11 de la mañana pues a 1 de la tarde, ¿verdad? Usted puede venir y traer su ofrenda, su diezmo, aquellos que Dios ponga en su corazón a hacerlo, hermanos. Creo que sería como anteriormente lo hacíamos, ¿verdad? Que usted venga, traiga su ofrenda, traiga su diezmo y aquí también nosotros ministraríamos las ofrendas y los diezmos y después de verdad de que, hermanos, pues en el transcurso del servicio o después de que termine el servicio de 11 a 1, usted pueda traer sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Entonces, esa sería una información para usted para el día domingo. Nos están diciendo las autoridades que probablemente vamos a regresar hasta el 10 de enero. Eso es en el supuesto de que pues la situación, ¿verdad?, se vaya mejorando un poquito. Y si no, no sabemos, hermanos, pues hasta cuándo nuevamente estemos con nuestros servicios virtuales. El día 31 también, hermanos, no vamos a tener nuestro servicio presencial y eso también, hermanos, es algo que me pega en mi corazón, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de manera virtual. Ya no vamos a comenzar el servicio a las 5 de la tarde, sino 5:30 de la tarde. Disculpe, hermano, que lo esté moviendo los horarios, pero pues todo esto es por la situación hermano, que es ajena a nosotros, ¿verdad? Yo se lo venía diciendo que si había cambios, pues no tanto era por nosotros que no nos organizáramos, sino por la situación que usted ya conoce. Entonces el día 31 vamos a comenzar nuestro servicio a las 5:30. También vamos a tener alabanza, ¿verdad? Y donde los hermanos van a estar, ¿verdad?, ministrando, los hermanos de alabanza, y después la predicación. Y esto es, vamos a tener una cena, hermanos. Todavía no sé cómo realmente hacerla, puesto que pues vinieron muchos cambios. Teníamos pensado hacer una cena aquí con algunos hermanos, ¿verdad? Para poder estar aquí y recibir, ¿verdad?, la proclama. Pues no lo vamos a poder hacer con la cantidad de gente. Quizá algunos que queramos y nos pongamos de acuerdo para poder estar aquí y pues tener la cena aquí en este lugar, ¿verdad? Preparar una mesa, hermanos, y de aquí pues algunos que deseamos estar aquí, pues no con la cantidad que habíamos dicho, 50 personas por la situación, ¿verdad? Pero pues vamos a ponernos de acuerdo con algunos hermanos y después de las 8 de la noche, hermanos, yo creo que vamos a terminar el servicio el día 31 a más tardar a las 8 de la noche como habíamos quedado y después de eso pues vamos a tratar de, o ya sea que nos pongamos de acuerdo a hacerlo por Jitsi Meet, un circuito cerrado, aquellos que quieran participar, ¿verdad?
poder compartir, hermanos, pues por lo menos de esta manera, ¿verdad? Convivir vía virtual por Jitsi Meet, ¿verdad? Y donde, pues, hermanos, estemos cenando, ¿verdad? Que usted, hermano, estemos interactuando un poquito. Y yo creo que de esta forma vamos a hacer la cena. Yo creo que vamos a comenzar como 8:30 de la noche. Amén. Entonces, pues estas son las indicaciones, hermanos. Y bueno, estos días vamos a seguir teniendo nuestros servicios virtuales. El día martes vamos a tener el estudio 6:30. El día viernes, próximo viernes, no vamos a tener servicio el próximo viernes, puesto que vamos a tener servicio el día jueves. Así que el día viernes no vamos a tener servicio, hermanos, virtual hasta el día domingo. Amén. Entonces, el próxima semana, hermanos, bueno, terminamos esta semana el domingo, servicio virtual. Martes, servicio virtual 6:30. Jueves, servicio virtual, hermano, el culto especial de día 31. Viernes no hay servicio hasta el domingo. Amén. Entonces, si hay alguna duda, pregunta, comentario, hermanos, sugerencia o queja, ¿verdad? Pueden mandar algunos de sus comentarios por las redes sociales a través del Facebook o preguntar, ¿verdad? De manera directa a mi persona, hermanos, si hay alguna situación que usted quiera, hermano, tenga duda. Amén. Bueno, pues esas son las indicaciones, hermanos, y vamos a hacer una oración para poder comenzar hoy la enseñanza de oración que tenemos. Y hermano, pues vamos a estarla pues hablando con ustedes esta enseñanza. Amén. El día 31, perdón, hermanos, ahorita se me fue, pero el día 31 sí vamos a tener Santa Cena de manera virtual. Sí vamos a tener Santa Cena de manera virtual. Creo que importante, hermano, yo no lo quería hacer la Santa Cena, puesto que como íbamos a tener culto presencial y para que no nos, hermanos, pues tardáramos mucho en el servicio, ¿verdad? Pues no la iba a hacer, pero como vamos a hacer de manera virtual, entonces sí vamos a estar participando de la Santa Cena. Vamos a terminar el día 31 con Santa Cena, que creo es algo importante para que usted tenga que preparar sus elementos, el pan y el vino, hermanos. Amén. Bueno, ok, disculpe, hermanos, que vaya por pedazos, ¿verdad? Los anuncios, pero bueno, vamos a hacer una oración si usted me acompaña, hermanos, y vamos, hermanos, entrar en el tema que Dios puso en mi corazón para poder transmitirle a usted. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar hoy a mí en casa, en tu casa, Señor, a mis hermanos ahí en casa. Yo te pido que a través de esta palabra, Señor, tú tengas que hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, que seamos edificados, perfeccionados, equipados, Señor. Padre, por favor, háblanos, Señor. Háblanos, mi Dios. Quizá no podemos estar de manera presencial, pero sí podemos estar conectados en espíritu, Señor, y que tú nos tengas que hablar, mi Dios. Gracias. Bendigo a mis hermanos que están conectados, que tú les hables, mi Dios, y también a mi vida, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy yo le puse los estorbos en la oración, porque recordemos que es un servicio de oración. Amén. Entonces quisiera comenzar con este versículo que está en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, ojo con esta palabra honor, a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y usted se dio cuenta que ahí está el título del tema. Amén. Las oraciones, hermanos, los estorbos en la oración. Así que el apóstol Pedro está hablando y le está diciendo, y aquí mismo, ¿verdad? En este versículo que encontramos, que leímos, nos da, hermanos, cuáles podrían ser algunos estorbos. Amén. Y el apóstol Pablo está diciendo, hablando claro, no vamos a hablar de un tema familiar o matrimonial, pero está diciendo, maridos, vivid con ellas. ¿Con quién? Con su esposa, sabiamente dando honor a la mujer. Entonces, una de las cosas que yo miro aquí, de entrada el apóstol Pedro nos está diciendo,
cuál podría ser un estorbo dentro de la oración. Y es no dándole honor a la esposa. Amén. Entonces, honor tiene que ver con honra. Entonces, cuando nosotros podemos ver, hermanos, es que ahí nos está diciendo el apóstol Pedro, perdón, cuál es uno de esos estorbos. Pero antes de poder entrar ahí en la honra, ¿verdad? Quisiera hablarles de que la palabra estorbo viene la palabra, hermanos, en copto, que significa cortar, estorbo, podar, impedir, detener, molestar. Y mire cómo dice, metafóricamente, de cortar bendiciones espirituales. Y ahí está hermanos, un versículo, ¿verdad? Que esto yo lo puse, lo agregué, ¿verdad? Dice, todo árbol que no da fruto será cortado. Entonces, es la misma palabra que utiliza el apóstol Pedro, perdón, cuando habla de estorbo. Entonces, tiene que ver con cortado. Amén. Y mire cómo me llama la atención que dice metafóricamente de cortar bendiciones espirituales. Entonces, cuando nosotros recordemos que la oración, como hermanos, seguimos insistiendo en eso, es una llave para poner nosotros a accesar a tener esas bendiciones de Dios, poder hablar con Dios, platicar con Dios. Recordemos que hay, hermanos, oraciones de acción de gracias. Hermanos, están la intercesión, está el clamor, está el gemir. Entonces, dentro de todo eso, hermanos, creo que una de las cosas que nosotros deberíamos de tener cuidado es de que nuestra oración no tenga ningún estorbo. Es decir, a través de esa comunicación que nosotros tenemos con el Señor, no se puedan cortar las bendiciones que vienen del cielo. Amén. Porque en el caso del árbol, el árbol que da fruto, y entonces está diciendo todo árbol que no da fruto será cortado, y cuando usted sigue leyendo, y echado al fuego. Entonces, yo no quiero ser cortado un día. Yo no quiero que, hermano, esa relación, esa plática, esa comunión que yo pueda tener con Dios, esa comunicación, no se tenga que cortar, no tenga que ser impedida. Amén. No tenga que tener ningún estorbo, puesto que eso me va a traer a mí bendiciones, hermanos, extraordinarias. Amén. Y no solamente a mí, sino también a usted. Entonces, como estábamos diciendo, ¿verdad? Mire lo que dice Mateo 3:10, ya el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, yo no quiero ser cortado. Y recordemos, hermanos, que el Señor también, cuando nosotros miramos en el tabernáculo, había un altar de incienso. Y cuando nosotros miramos en la palabra, ¿verdad? Ese incienso son las oraciones de los santos. Es decir, que cuando nosotros oramos, estamos, hermano, ese es como un incienso que sube al Señor. Y en algún momento, hermanos, ese altar, esa copa de incienso, ¿verdad? Tiene que ser llena. Y entonces cuando una vez es llena, hermano, el Señor entonces empieza a derramar esas bendiciones de lo alto. Y nosotros vamos a ser bendecidos. Pero el problema es cuando en esa oración puede haber estorbos. Y entonces, ¿cuáles son los estorbos? Yo le puse aquí número 1. La falta de honra es un estorbo. Amén. Y no precisamente, ¿verdad? En el caso que está hablando el apóstol Pedro, está hablando de lo matrimonial. Cuando un hombre no le da, hermanos, el honor, la honra a la esposa o al cónyuge, entonces eso puede ser un estorbo. Pero recordemos, hermanos, que hay algunas cosas más. Mire cómo dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Pero entonces yo le puse aquí la palabra honor, ¿verdad? Es la palabra timé. Allí está el numeral 5092, que significa un valor valioso, como dinero, estimar, dignidad, un precio dignamente honroso. Entonces, cuando el esposo ¿quién va a conocernos mejor, hermanos? Dentro de la casa, la esposa. Y entonces, a veces, hermano, queremos que Dios nos conteste nuestra oración,
Pero ¿no será que a veces, hermano, no nos hemos puesto a cuentas con nuestro cónyuge y no no le hemos dado esa honra, ese precio, ese valor, hermanos, esa dignidad? Porque recordemos que, hermano, no me quiero meter mucho en el matrimonio, ¿verdad? Porque hace 8 días tuvimos esa enseñanza, pero cuando una persona no dignifica a la esposa dentro del hogar, imagínense quién la va a dignificar, hermanos. Entonces, creo que una de las cosas que necesitamos usted y yo como varones es, si queremos que no sean cortadas las bendiciones espirituales, entonces demos honra. Pero aquí yo le puse algunas cosas. ¿A quién se debe honrar? En el caso del apóstol Pedro está hablando a la esposa, pero también Efesios capítulo 6 versículo 2 nos habla de la honra a los padres. Hijos, ¿verdad? Que no honran a los padres. Entonces, porque recordemos que en general, tomando el principio, extrayendo el principio que marca el apóstol Pedro, cuando uno no honra, entonces puede ser un estorbo. Y no vuelvo a repetir, no solamente a la esposa, sino también a los padres. Hijos, tengamos que honrar a nuestro padre, a nuestros padres. Amén. Otra de las cosas, Proverbios 3:9, honrar al Señor, pero honrar al Señor con nuestros bienes. Ese es, hermano, a veces, perdón, hermanos, pero quizá no hemos entendido que, hermano, todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado a Dios. Y a veces no es tanto hermano, de poder darle a la persona, es que ya no voy a ofrendar, a diezmar, puesto que ahí el pastor no necesita, sino es realmente para que nuestra oración no tenga ningún estorbo. Recordemos que en las enseñanzas que hemos estado trayendo, hermanos, recordemos que yo les decía que hay niveles de oración. Amén. Para que nosotros podamos accesar hasta el lugar santísimo, hermanos, pues una de las cosas, y que nuestra oración no sea estorbada, pues tenemos que aprender a honrar a los padres, honrar al Señor con nuestros bienes. Y aquí a veces, sobre todo en este tiempo, hermanos, a mucha gente se le hace difícil honrar al Señor con los bienes. Amén. Y no estoy diciendo que, hermano, vendamos nuestra casa, usted tenga que hipotecar para poder darle al Señor, no, hermano, sino de lo que Dios nos ha dado. Y aún, hermano, en esta situación, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese principio, hermano, mire, recuerde que cuando nosotros hablamos de los niveles de oración, está la oración eficaz. Y dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces tiene poder. Pero para que lleguemos hasta esa instancia, debemos quitar todas aquellas cosas que nos están estorbando. Amén. Y el honrar al Señor con nuestros bienes, a veces, hermanos, sobre todo en estos tiempos, se nos complica hacerlo. La honra a Dios, que eso yo creo que es en primera instancia lo que dice primera de Samuel 2:30. Usted puede buscar ahí las citas, hermanos. La honrar a Dios, porque Dios honra a quienes le honran a Él. Amén. ¿A quién más? Hermanos, a quien merece honra. Honrar también a los hijos, según lo que dice Salmos 2:12. Honrar a los que temen al Señor. Mire, Salmos 15:4. El que atiende a su Señor, y honrar a las viudas. Y usted puede, hermano, empezar a buscar todas aquellas cosas que Dios hermano, nos manda honrar. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan esos estorbos. Pero seguimos. Miremos aquí algunas cositas, hermanos. 2. La impiedad es un estorbo. Amén. Entonces, el no honrar puede ser un estorbo, pero también la impiedad puede también ser un estorbo en nuestra oración. Mire lo que dice Ezequiel 33:12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Pero entonces, aquí lo que me llama la atención cuando está hablando Ezequiel, ¿verdad?
está hablando de la impiedad del impío. Hermanos, no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Claro, cuando se volviere de su impiedad. Amén. Pero mientras, hermano, esa persona continúa en una condición de ser un impío, amén, ¿qué va a practicar? La impiedad. ¿Qué es la impiedad? Recordemos, hermanos, la piedad. El apóstol Pablo habla de un megamisterio, y eso es, hermanos, el misterio de la piedad. Cristo hecho carne, ¿verdad? Pero entonces, cuando hablamos de impiedad, es entonces podemos entender que aquello que nos va alejando de la piedad, es decir, y la piedad, hermanos, ese misterio es Jesucristo hecho carne. Entonces, cada vez que una persona, hermanos, se aleja de la piedad, hermanos, entonces estará siendo un impío. Amén. Y entonces estos pueden tener un estorbo en su oración. Mire lo que significa impiedad. Esto lo encontré en un diccionario, hermanos, bíblico. Dice que impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Otra vez, es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. No sé si ahí tenga una falta de, hermanos, un error de letra, porque creo que va con C, pero mire, dice es alguien que tiene una actitud rebeldía, que no se sujeta y se opone al conocimiento de Dios de una manera consciente, es decir, está concientizado en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. Entonces, mire, hermanos, entonces es gente que en algún momento conoció de Dios. Amén. Por eso en Romanos miramos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Amén. Sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces, una persona, no, un impío no es, recordemos que hay tres, hermanos, clases de personas que habla la Biblia. Está el justo, está el impío y está el pecador. Amén. El pecador es aquel que no quiere saber nada de Dios, pero un impío es aquel que sí conoció de Dios, pero en algún momento sus actos de rebeldía lo llevaron a alejarse de la piedad. Amén. Y al alejarse de la piedad, entonces estaban haciendo gente impía, donde estaban practicando la impiedad. Amén. Y la palabra impiedad viene de la palabra risha, que significa mal, pero mire, es un mal moralmente, delito, impiedad, maldad. Entonces, es alguien que se va corrompiendo, hermanos, porque la moral tiene que ver, hermanos, con el tipo de pensamiento que pueda tener una persona. Entonces, ¿cómo se va empezando a corromper, alejándose de la piedad? En su mente, en sus pensamientos, y esto lo hemos hablado muchas veces. Entonces, impiedad empieza, hermanos, aquí, hermanos, es en esa forma cuando los pensamientos empiezan a cambiar, y entonces, hermanos, empezamos a cometer mal. Y esto le pasó, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5, cuando dice, y vio Jehová que la maldad, hermanos, es la palabra risha, amén, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, por eso le estoy diciendo que tiene que ver con el pensamiento, amén, donde se empiezan a corromper los pensamientos, y entonces eso nos va a alejar de la piedad, de aquel misterio Cristo hecho carne. Amén. Y entonces en el corazón van a empezar a venir esos pensamientos, hermano, y se van a empezar a albergar. El problema es que aquí es el campo de batalla. Cuando se anida un pensamiento aquí y lo bajamos aquí, hermanos, ya sea para bien o para mal, eso sí, hermano, pues vamos a empezar a actuar de esa forma. Amén. Porque se pueden anidar pensamientos que no vienen de Dios, pero uno los puede desechar. Para eso tenemos la armadura, y dentro de la armadura está el yelmo de salvación. Amén. Pero cuando se anida un pensamiento que no viene de Dios, hermano, ahí empieza el mal, la maldad,
y el problema es cuando los bajan al corazón, y la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen, hermanos, las hechicerías y todo aquello que puede alejarnos de la piedad. Amén. Pero también, mire pues, hermano, lo que estamos hablando. Estoy hablando que otra de las cosas que también nos impide, hermanos, o es un estorbo para que nosotros podamos orar, es la impiedad. Y mire lo que dice Salmo 75:4 en la Biblia al día. No seáis altaneros, digo a los altivos, no seáis soberbios, ordeno a los impíos. Aquí, hermano, el salmista está diciendo, la altanería, la altivez nos va a llevar a la soberbia, y eso entonces está relacionado con los impíos. Entonces yo aquí le puse, la impiedad surge de la soberbia. Amén. Por eso es, hermano, por eso es que cuando miramos en Romanos, aquellos que le habían conocido a Dios, dice que se envanecieron, se volvieron soberbios en su forma de pensar, y ni siquiera, hermanos, honraron a Dios, ni le dieron gracias. Y entonces ahí vino una decadencia de ellos, porque yo sé que eso usted lo sabe, Romanos 1 del versículo 21 en adelante, y empieza a haber una degradación en la persona, y cada día, hermanos, se van haciendo, el impío se puede, hermano, perdóneme, pero el impío quizás se puede volver peor que un pecador. ¿Por qué? No por lo que yo le estoy diciendo, sino porque tengo sustento bíblico. Cuando un espíritu sale de una persona y, hermano, aquella persona tiene una liberación, y si esa persona no cuida su liberación, entonces, hermano, dice que vienen otros 7 espíritus, y con el que tenía 8, entonces entra nuevamente en la casa, si les dan oportunidad. Y dice la Biblia que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, por eso, si alguien, hermano, puede estar, pero hablando quizá pestes en contra del cristianismo, a veces son aquellos que conocieron en algún momento a Dios, y que, hermano, en lugar de levantar oración al Señor, hermanos, empezaron a tener una soberbia, una altivez, empezaron a ser altaneros. Y entonces esto, hermano, ahí surge, hermano, la impiedad, hermano, ahí cuando empezamos a envanecer nuestros pensamientos. Por eso yo creo que cada vez, y mire, cuando se empiezan a envanecer el pensamiento, algunas personas ya dicen que no necesitan de Dios, cuando usted y yo sabemos que una de las cosas que necesitamos, así que es vital para nuestra vida, es Dios en nuestro corazón, hermano, es Jesucristo. Y entonces tenemos que aprender, hermano, y por eso cuando la gente no ora, hermano, empieza a estar en un estado, pues complicado la persona. Por eso, qué tan importante es la oración. La oración es importantísima. Amén, importantísima. ¿Para qué? Para que no nos volvamos soberbios, no nos volvamos, hermanos, impíos. Mire, hermanos, Proverbios 21:4. Ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. Ojos altivos y corazón arrogante es la lámpara de los impíos. Entonces, ¿cuál es la lámpara de los impíos? Ojos altivos, corazón arrogante. Hermano, los ojos altivos, eso podríamos sacar un tema acerca de los ojos altivos. Amén. Porque recuérdese que la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Amén. Entonces, por eso es que los ojos tienen mucho que ver, mire, hermano, lo que percibimos, la visión que nosotros podamos tener. Algunos podrían considerar la oración como poca cosa, pero creo que, hermano, la oración es algo que puede transformar nuestras vidas. Amén. Entonces, miremos este otro. Mire, Salmo 37:21. El impío pide prestado y no paga. Mas el justo es compasivo y da. Entonces, mire, hermano, cuando la persona se va alejando
de tener una intimidad con Dios, de orar, de buscar, de tener una comunicación, entonces se va volviendo, empieza a practicar, hermanos, la impiedad. Y entonces una persona que ya puede estar impía, ¿verdad? Que empieza a estar en ese estado, se vuelve arrogante, se vuelve altivo, se vuelve orgulloso, pero también, mire, puede estar cometiendo algunas cosas, pide prestado y no paga, entonces se vuelve deshonesto. Amén. Se empieza a volver deshonesto. Y aquí, hermano, este texto lo hemos hablado en otras ocasiones. Y realmente, hermano, esto es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Porque algunos pensamos, el adulterio, la fornicación, la hechicería, el santerismo, y lo podemos estar señalando, pero aquí hay cosas que nosotros debemos de poner atención. ¿No será? Porque mire, ¿quiénes son los que piden prestado y no pagan? Un impío. Amén. Y eso nos puede estar alejando de Dios, porque hay gente, hermano, que en su condición, por eso es que no siente que Dios ya se apartó de él o de ella. ¿Por qué? Porque quizá esas cosas, por eso dice la Biblia que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Esas zorras pequeñas que a veces no les damos importancia pueden estar echando a perder y nos pueden llevar, hermano, a estarnos alejando de la piedad. Amén. Entonces, si usted, hermano, yo sé que en este tiempo es bien complicado por la situación económica, pero yo creo que usted y yo, hermanos, podemos empezar a ver la mano de Dios. Yo sí creo, hermanos, porque el salmista decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces tenemos que aferrarnos a eso, hermano. Tenemos que pedirle al Señor. Por eso, dentro de la oración, Santiago dice que si a alguien le hace falta sabiduría, tengamos que pedirla a él. Y ya hemos hablado de las sabidurías. Hay una sabiduría sacal, hermanos, que puede ser una sabiduría empresarial, para que Dios nos pueda dar, hermano, dentro de todas las situaciones, condiciones adversas, Dios pueda traer una revelación a nuestra vida, una llave que nos pueda abrir puertas para llevar la provisión a nuestra casa. Porque recordemos, hermano, por ejemplo, en el caso de la viuda que tenía a su esposo se murió, la dejó endeudada y hermano ya le habían ido a embargar todas las cosas y hermano pues era profeta, era un siervo, y cuando pasó Eliseo le pidió ayuda, mira tu siervo era, por eso le digo que era un siervo, pero venía con unas situaciones terribles porque le habían abierto la puerta al acreedor, a una potestad. Amén. Pero ella lo único que tenía en casa, no tenía nada, sino tenía el aceite. Hermano, que podemos perder todo, pero que no nos falte el aceite. Esa intimidad, hermanos, el aceite tiene que ver con esa relación con el Espíritu Santo también. Entonces, que no nos haga falta, porque puede una palabra, porque en este caso el profeta le dijo cuál, le dio la solución. Amén. Y en este caso Dios te puede hablar a través de una palabra, hermanos. Hemos estado orando aquí por aquellas personas que están pasando, hermano, malas rachas, necesidades económicas, que Dios tenga que abrir puertas. A veces algunas personas ni creen eso. Ay, ¿qué me importa lo que el pastor esté hablando? Pues puede ser que de ahí Dios te dé una palabra, tú la vayas, la atesores en tu corazón, empieces a decirle, Señor, mira, aquí estoy, mira, por favor, ábreme una puerta, y tú no sabes lo que Dios puede hacer. Amén. Yo creo que también va a venir una situación, hermanos, en este tiempo, una bendición para aquellos que creamos la palabra. Amén, con todo el corazón. Entonces, hermano, pues si en algún momento Dios, porque hay gente también, hermano, que Dios lo ha bendecido, pero no quieren pagar sus deudas. Y ese es un problema. Amén. Porque a lo mejor Dios te puede bendecir y hay gente que no quiere pagar las deudas. Quiere seguir atado, quiere seguir en esclavitud. Amén. Entonces, por favor, hermano, atendamos a esto. Estamos hablando entonces la impiedad y quiénes pueden ser impíos. Hermano, ya vimos algunos versículos. En el caso de Proverbios 12:10 dice, el justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Están hablando que en lo interno, hermano, una persona puede ser cruel. Amén.
cuando no se preocupa por hermano, y no solamente por, aquí estaban hablando de su ganado, pero no se preocupa de los suyos. Amén. Entonces esto tiene que ver los impíos. Me voy un poquito más rápido, hermano. Mire, Éxodo 23:1, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces otra de las cosas que puede llevar a ser, hermano, alejarnos de la piedad es ser gente falsa, ser crueles, hermanos, ser deshonestos. Esas son cosas que pueden estar viniendo, hermanos, a la vida de una persona. Amén. Ok, 3. Entonces llevamos 2. ¿Qué nos puede estorbar en nuestra oración? La falta de honra, la impiedad. Pero 3 dice alejarse de la ley. Aquí miremos algún versículo. Mire lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Ya ni siquiera es estorbo, sino que es una abominación. Entonces, el que aparta su oído para no oír la ley. Está tremendo este versículo. Ahora, quiero llevarle a lo que es la ley. Y mire, hermanos, la ley, cuando nosotros le puse este comentario del diccionario Vine, porque me llamó la atención, mire que el diccionario Vine define a la Torá, dice que tiene que ver con dirección, instrucción y orientación. Se lo vuelvo a repetir: dirección, instrucción y orientación. Importante esto. Y dice, Torá, una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento, se deriva de yará. Si lo analizamos con el antecedente del verbo yará, ojo, se hace evidente que Torá es mucho más que ley o que una serie de reglas. Amén. Torá no es restricción ni impedimento, sino todo lo contrario, el medio por el que se puede lograr una meta u objetivo. Recuerde, hermanos, que Torá tiene que ver con instrucción, con dirección y orientación, pero sigue diciendo todo lo contrario. No tiene que ver con un conjunto de reglas, no tiene que ver con restricciones o impedimentos, sino todo lo contrario, el medio por el cual se puede lograr una meta u objetivo. En su sentido más puro, Torá se le dio a Israel para permitir que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciera como tal. Entonces, no fue para que ellos se volvieran una gente, hermanos, religiosa. Bueno, ahorita lo voy a seguir leyendo, ¿verdad? Sino más bien la Torá era una dirección, una orientación para que ellos fueran ese pueblo especial de Dios y permanecieran como ese pueblo especial. Amén. Y entonces dice, se podría decir que al guardar la Torá, Israel se resguardaba. Es lamentable, pero Israel cayó en la trampa de guardar la Torá como algo impuesto, un objeto en sí, en vez de ser un medio para llegar a ser lo que Dios se propuso con ella. El fin llegó a ser un medio. Esto importante, dice que el fin llegó a ser un medio. Entonces, hermanos, ¿por qué le estoy diciendo esto? Mire, esto hay que analizarlo, porque la Torá no era en la imposición, ¿sí? Sino todo lo que estamos leyendo. Pero entonces la Torá era el medio, la dirección, la guianza, la orientación. Pero entonces ellos, el medio, lo llegaron a hacer el fin. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Pero eso no era el fin. La Torá en sí no era el fin. No eran las reglas, las leyes que le estaban imponiendo o que ellos lo tomaron como una imposición, sino esa era una guianza para que ese pueblo fuera especial. Pero entonces ellos convirtieron la Torá como el fin, y entonces
se olvidaron del medio, que era el medio. Ahora mire lo que dice: en vez de percibir la Torá como una orientación, se desvirtuó en un cuerpo externo de reglamentos y, por tanto, una carga en lugar de un poder liberador y orientador. Entonces ellos hicieron una carga. Esta carga más el legalismo de la ley romana forman el antecedente de la tradición de la ley que se discute en el Nuevo Testamento, en particular cuando Pablo lucha con ello en su carta a la iglesia de Roma. Entonces, ¿qué? Quiero hacerle un ejemplo, hacerle ver un ejemplo. Mire, hermano, no, yo no estoy hablando de que nos volvamos entonces judíos y que tengamos que leer la Torá y todo eso y llamar eso la Torá. No, 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 no. El Señor nos dejó su palabra. Amén. Y eso es como una orientación para nosotros, es lo que nos va dirigiendo, los que nos va, hermano, orientando. Amén. Nos va instruyendo, porque recordemos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para, hermanos, ser instruidos, ser corregidos. Amén. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces Él dejó su palabra. La suma de tu palabra es verdad. Amén. El problema es que nosotros estamos cayendo como el pueblo de Israel. A Él se le dieron la Torá como el medio para llegar al fin, ser un pueblo especial. Ellos convirtieron el medio y lo hicieron el fin. Es decir, se hicieron gente de hermanos, de ritos, de reglas, de imposiciones, y lo llegaron a hacer ver como una carga. De hecho, cuando Jesús vino, la gente religiosa de ese tiempo, hermanos, los fariseos, hermano, los saduceos, hermano, los escribas, gente religiosa que tomaba la ley, pero lo imponía como una carga que ellos mismos, Jesús les dijo que eran unos hipócritas porque ellos mismos no lo podían llevar, no la podían cumplir. Entonces, es lo mismo que hoy en día nos está pasando a nosotros, hermano. Porque entonces hay gente que convierte a Jesucristo, su palabra lo hace como un conjunto de dogmas, de reglamentos, de situaciones, para, hermanos, donde se puede desvirtuar realmente el objetivo por el cual el Señor dejó su palabra. Su palabra nos la dejaron para orientarnos, no para que, hermanos, nosotros nos convirtiéramos en gente religiosa también. Amén. Por eso, mire, a ver si con este ejemplo, en la iglesia tradicional, en la iglesia imperial, si usted, hermano, fue en algún momento fue católico, ¿verdad? Para decirlo claramente, imponían una serie de situaciones. Cuando alguien pecaba y le decían: ahora de castigo, lo que yo le he dicho en su momento, vas a rezar 10 Padres Nuestros. Perdón, pero si eso es como ellos están tomando la palabra como una imposición, una carga, y entonces eso nos puede volver un impedimento, porque entonces la gente iba por lo que le estaba diciendo la persona, el cura, ¿verdad? O hermanos, la persona que estaba imponiendo eso. Vas y rezas 10 Padres Nuestros, y ahí está: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero sin entender lo que se está diciendo. Cuando nosotros, por eso es que el Señor, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: ustedes cuando oren, no hablen palabrerías, sino ustedes van a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces el Señor les estaba diciendo: entiéndanlo, por favor, no hablen palabrerías. Porque entonces, hermanos, lo que el Señor nos dejó, la palabra para hermanos, como un medio, ¿verdad? Porque también es la palabra, porque nos va a llevar al fin, que el fin es Jesucristo y Él mismo es también la palabra. Amén. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero el Señor nos dejó su palabra. El Verbo se hizo carne, se hizo palabra, y nos dejaron la palabra, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar al fin, hermanos. El fin es que un día el fin mío,
Yo le pido al Señor que es que un día esté delante del Señor y Él me pueda decir: venid, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces, hermano, llegar un día a estar a la presencia del Señor y presentarme como un obrero aprobado. Amén. Pero hay gente que se ha vuelto religiosa, inclusive, hermanos, gente hermano, que puede decir cristiana, pero a veces han hecho de hermanos de la palabra, ¿verdad? Como un rito, hermanos, y entonces eso empieza a traer, puede ser un estorbo, hermanos. Hay gente que dice: no, yo oré 5 horas, y a veces, como él ora 5 horas, quiere que todo mundo tenga que orar 5 horas, hermano. Si eso no es, perdóneme, pero no es una regla. El orar se tiene que disfrutar con el Señor. Amén. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, cuando nos alejamos de la ley, cuando nos alejamos de la palabra, entonces, hermano, nuestra oración puede ni siquiera ser oída, y se puede, como dice Proverbios, puede ser hasta abominable. Recuérdese como aquel hombre que cuando oraba, hermanos, me parece que era el fariseo, de aquella, hermanos, aquellos 2 hombres que uno está orando: mira, Señor, mira, yo te doy gracias porque mira, yo diezmo, yo cumplo con todo, no soy como aquel publicano. Y entonces, hermano, dentro de la oración lo está, hermano, la palabra la está utilizando a lo mejor hasta para señalar y toda la situación. No es así, porque eso puede ser, hermanos, un estorbo. Amén. Entonces, si nosotros vamos a orar, tengamos que hacer como aquel hombre que, hermano, aparece en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Entonces, cuando nosotros atendemos la palabra y entonces la palabra empieza a hacerse rema en nosotros, hermano, ahí nos va a ser una experiencia extraordinaria. Cuando nosotros citamos la palabra: gracias, papito, sí, ahora entiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, pero me estoy acercando como un hijo tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ese reino de luz. Venga a mi vida para que me tenga que disipar todas las tinieblas que hay en mí. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de entender, hermanos. Amén. Y cuando, hermano, nosotros miremos que la oración es como es un deleite. Y sobre todo cuando nosotros, hermano, empezamos a citarse, nos vienen algunos textos de la Biblia y empezamos a decir: sí, Señor, acuérdate de tu misericordia, porque tu palabra dice: misericordioso eres tú, lento para la ira, pero tu misericordia es extraordinaria, Señor. Entonces, hermano, se puede convertir en un deleite, y entonces podemos llegar, hermanos, el Señor, le aseguro que el Señor se va a ir agradando de nuestra oración. No tratemos de, hermano, aún de también tomar la palabra para justificar nuestros actos, porque en algún momento también lo que hicieron estas personas religiosas, trataron de, hermanos, de tomar la ley para justificar sus acciones, cuando por dentro realmente sus intenciones eran otras. Entonces ellos justificaban su acción, pero su intención, hermano, iba con jiribilla. Amén. Entonces hay gente que toma la palabra para justificar sus acciones, pero el Señor mira nuestras intenciones. Pero cuando tomamos la palabra para decirle: sí, Señor, aquí estoy, reconozco, entonces, hermano, la oración puede ser fluida y extraordinaria. Mire lo que dice Proverbios 13:14: la instrucción del sabio, porque recuerde que la Torah es instrucción, orientación y dirección. La palabra entonces tiene que orientarnos. La instrucción del sabio es fuente de vida. Entonces cuando nosotros tomamos la palabra y nos dejamos enseñar por la palabra,
eso nos va a volver sabios y eso va a ser una fuente de vida para nosotros. Y mire, fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. Entonces, cuando nos dejamos enseñar, orientar y guiar, nos van a librar de las trampas de la muerte. Hermano, levantar nuestra oración, pero realmente tomando la palabra como guianza, hermanos, nos van a librar de muchas cosas. En este caso, de las trampas de la muerte. Mire lo que dice Proverbios 7:2: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Entonces, hermano, el hecho de no solamente guiarnos, sino también guardar su palabra, entonces eso nos va a traer vida. Amén. Atesorémosla, añorémosla. Dice como a la niña de tus ojos. Dios tiene cuidado de nosotros como a la niña de tus ojos. Se lo dijo a Israel, pero también nos lo está diciendo a nosotros, hermano. Ok. Proverbios 31:26 dice: su boca abre con sabiduría, y la ley de la misericordia está en su lengua. La ley de la misericordia. Entonces, la ley no es una imposición, una carga, ritos, reglas, imposiciones, sino que realmente cuando nosotros entendemos la palabra, hermano, mire lo que dice el proverbista: la ley de la misericordia. Entonces, ahí es cuando se abre un panorama diferente, hermanos. Cuando nosotros empezamos a entender la misericordia. Porque, hermano, la ley a muchos de ellos los llevó hasta ser necios. Gente religiosa, gente, hermanos, que se volvió experta en la ley, lo llevó, hermanos, a ser gente necia. Amén. Pero no se dieron cuenta de la misericordia que vino a través del misterio de la piedad, Jesucristo. Amén. Entonces, mire, híjole, ya se me va a acabar el tiempo, hermanos, puesto que quiero levantar una oración antes de terminar. 4. Entonces estamos hablando de la impiedad, la falta de honra. Hermanos, quien se aparta de la ley puede ser un estorbo, pero la iniquidad también puede ser un estorbo para nuestras oraciones. Miremos este versículo, Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Entonces, otra de las cosas que nos puede ser un estorbo dentro de la oración es la iniquidad, hermanos. Esa iniquidad que hemos hablado, que, hermano, también hay un misterio de la iniquidad. Esa iniquidad que en algún momento, así como un misterio de la piedad, Cristo hecho carne, hermanos, como el Satanás, que el Señor lo reprenda, copia todo. Hermano, viene, Pablo habla de el hombre inicuo que se va a manifestar, el anticristo. Y entonces la iniquidad es otro estorbo para la oración. Ahora miremos, entonces, ¿qué es la iniquidad? Como esto lo miramos cuando estuvimos viendo el tema de, hermano, el misterio de la iniquidad, solamente para repetírselo a usted. Dice que la iniquidad es una entidad preexistencial, llegó a ser la reina del cielo. Es un espíritu, propiamente en el mundo de los espíritus. Es un estado espiritual. Amén. Un estado espiritual por ser la máxima ofensa a Dios. Amén. Es una persona que será manifestada en la encarnación del inicuo. Y es un código genético porque se hereda directamente desde el ADN. Todo esto es, hermanos, la iniquidad. Amén. Entonces, el punto es cuando una persona, el punto número 4, cuando una persona se encuentra en un estado, perdón, es el número 3, perdón, hermanos. Cuando la persona se encuentra en un estado espiritual, en una iniquidad, es porque en algún momento ya avanzó, hermanos, de transgresión
de pecado y entonces está cometiendo iniquidades. Amén. Esto nos puede apartar, nuestras oraciones pueden ser estorbadas por la iniquidad que hay. Recordemos, hermano, lo que yo le he dicho, que cuando el salmista está hablando en el Salmo 103 y dice, bendice alma mía, está hablándole a su alma, y entonces tal pareciera como que a él está como en ese estado espiritual. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, y empieza a decirle, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces eso quiere decir que, hermano, para que nosotros, nuestra oración no tenga que ser estorbada, tenemos que ir a pedir perdón por si en algún momento una persona está en ese estado espiritual, hermano, todavía alcanza misericordia. Por eso es que hermano, el proverbista estaba hablando de una ley de misericordia en su lengua. Amén. Entonces, pero necesita humillarse completamente, porque si, hermano, está en iniquidad, inclusive viene, toma la Santa Cena y no se arrepiente, no se pone a cuentas, perdóneme, hermano, pues está en un estado espiritual. Amén. Y sigue cometiendo las mismas faltas. Puede que ya pasó la transgresión del pecado y a veces ni siquiera se da cuenta y ya está en un estado espiritual de iniquidad. Entonces, mire lo que dice Génesis 4:13, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Pero recuerde que cuando nosotros miramos, cuando usted estudia Génesis 4, versículo 7, le dice el Señor, hermano, el pecado está a las puertas y está listo para poder enseñorearse de ti. Y entonces Él le abrió la puerta a esa situación, porque Él mató a su hermano. Amén. Pero el Señor le dio una oportunidad y le dijo, el pecado está a las puertas. Entonces una de las cosas que puede estar a las puertas es el pecado. Y el pecado, ¿qué pasa? Cuando una persona le da oportunidad, entonces se va a enseñorear de él. Y cuando se enseñorea de él, empieza con el pensamiento. Pero ese pensamiento lo baja al corazón. Y después, hermano, lo lleva a la acción. Amén. Esa es una fase que a nosotros nos enseñaron en la universidad, la fase del iter criminis, hermanos. Una fase interna para que se pueda cometer el delito y llegarlo a cometer externamente. Entonces yo creo que en algún momento, hermano, Caín lo pensó lo que iba a hacer con su hermano, porque se lo llevó al campo, se lo llevó al mundo, y entonces allá lo mató. Y cuando el Señor le dio la oportunidad, ¿verdad?, de preguntarle, ¿qué pasó? ¿Cómo está tu hermano? ¿Y qué le contestó? De manera soberbia y brusca, hermano, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y entonces está diciendo mi castigo, y esta palabra castigo tiene que ver con iniquidad, la palabra abón. Amén. Entonces, ¿y qué pasó? Ya hemos hablado de esto. El problema es, hermano, que Caín tenía que ser, bueno, dice, ahorita no me recuerdo el versículo, pero allí usted lo puede buscar, hermano, en Génesis 4, cuando le está hablando que, bueno, cuando habla Lamec, que dice que si Caín tendría que ser vengado 7 veces, Lamec tendría que ser vengado 70 veces 7. Entonces se potencializó, y entonces esa iniquidad va como un código genético, donde entonces las generaciones que vienen empiezan, hermanos, a ser más degradadas, a degradarse más. Es lo que estamos viendo hoy en nuestros días, hermano. Amén. El aumento de la iniquidad ha avanzado, y por eso miramos unas generaciones cada día más degradadas en el pecado. Cosas terribles que se están haciendo, hermanos. El Señor está a las puertas, Él viene pronto, hermano. Entonces intensifiquemos nuestra oración. Si tenemos en algún momento el Señor tenga que revelar a nuestro corazón, si hay alguna iniquidad, hermanos, pidámosle al Señor y digámosle, Señor, yo no quiero que esto sea, que mi iniquidad no tenga que ser un estorbo para que yo me pueda comunicar contigo. Señor, perdóname. Amén. Salmo 51:5 dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Mire, hermano, David, él estaba experimentando esto, pero el Salmo 51 es un salmo de humillación. Amén. Pero él estaba confesando. Una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros confesemos. Amén. Salmo 103, ese es el que le dije. Mire, ay, hermano, ya se me acabó el tiempo.
A menos que alguien me dé 5 minutos ahí en casa. No hay nadie ahorita. ¿Ah, sí? ¿Ya me dieron 45 minutos? Ay, santo. Bueno, mire, otra de los estorbos en la oración, el estorbo de las manos llenas de sangre. Hermano, Isaías 1:15 dice: y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliques las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Las manos llenas de sangre. La Biblia dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre esas cosas están las manos derramadoras de sangre inocente. Es que eso, hermano, el derramar sangre, viene una potestad llamada vengador, y entonces viene a causar estragos, hermanos, en los lazos familiares. Amén. Recuerde que cuando Jesús estaban diciéndole a aquellos judíos: crucifícale, sí, crucifícale, crucifícale. Y entonces, hermano, se atrevieron a decir unas cosas que ni se dieron cuenta del juicio que estaban atrayendo sobre sí y sobre sus generaciones, porque ellos estaban diciendo: que su sangre caiga sobre nosotros. Hermano, ellos no estaban dándose cuenta de todas las situaciones. Amén. Y entonces mire lo que dice Isaías 59:3, dice: porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Híjole, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. Mateo 27:25, si me lo puede poner allí, hermano. Y dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible. ¿Y qué pasó? No han tenido descanso el pueblo de Israel. Han estado cautivos. Hermano, venían pueblos, los llevaban cautivos, venían los madianitas, les tiraban, hermanos, sus cosechas, arrasaban con sus cosechas, estuvieron cautivos. Dios tuvo que levantar jueces, hermano Gedeón. En el caso de Babilonia, ¿verdad? Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo, hermanos, y el Señor les levantaba, hermanos, enemigos para que ellos fueran subyugados. Y entonces el holocausto en la historia, hermanos, ya más reciente, el holocausto que ellos sufrieron, hermanos, con Adolfo Hitler, todavía, hermanos, hay un odio contra ellos, hermano, terrible. Pero esto le están pasando factura de lo que ellos estaban diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso ellos no han tenido paz. Por eso es que el Señor tiene que venir otra vez con ellos, hermanos, para que ellos tengan un trato y se vuelvan nuevamente los ojos al Señor. Amén. Entonces, el derramar sangre, hermano, una persona que derrama sangre, hermano, terrible esto. Esto puede ser un estorbo en la oración. Pero, hermano, hoy tengamos que renunciar a todo eso. Hay gente que no tiene paz porque ha derramado sangre inocente. No tiene paz. Amén. Y ya me voy a ir, hermano, más rápido porque este está el último. 5 minutos me quedan aquí, los voy a aprovechar para que se cumpla la hora. Mire, Jeremías 11:11. Por tanto, así dice el Señor: he aquí traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción. La idolatría. La idolatría, hermanos. La idolatría. Por eso es que cuando nosotros miramos, cuando Elías le dice: ¿hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos? Le decía al pueblo, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo no se quería apartar de la idolatría. Y la idolatría es algo que también puede ser un estorbo, hermano, en la oración. Amén.
Eso hay que verlo, hermano, porque hay algunos que pueden estar, hermano, aún dentro de la misma oración, nosotros mismos podemos, hermano, estarnos idolatrando. Una egolatría. Amén. Caer en la idolatría a veces es muy fácil, hermano. Aunque usted diga, no, yo no tengo imágenes, hermano, a veces podemos ser, usted ya lo sabe, idolatramos a algunos, hacen su ídolo el trabajo, hacen su ídolo la esposa, el esposo, hermanos, hacen su ídolo alguna, inclusive púlpitos que se pueden hacer, hermano, gente puede idolatrar a los predicadores. ¿A quién va a predicar? Si no predica tal, entonces no va a estar bueno. Hermano, podemos ser idólatras y eso puede estorbar nuestras oraciones. Y por eso es que hermano Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Amén. Para nuestros deleites. Entonces, cuando hay estorbos, podemos ser, hermano, una persona que puede estar en una iniquidad, hermano, a veces ora y justificando su falta. Una persona que puede tener idolatría, hermanos, a veces está orando y, hermano, quizá, hermano, haciendo aún, ¿verdad?, de él mismo, siendo un ególatra. Entonces hay que tener cuidado. Gente, hermano, que puede estar, hermano, teniendo, pues quizá, hermanos, abriéndole la puerta para que venga el vengador al derramar sangre inocente. Hay gente que puede estar, hermanos, en una situación hermano, de no querer, de ser altivo, de ser arrogante, de estar siendo impío, hermanos. Personas que pueden estar en una situación como esa. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero le quiero decir algo. Dios puede, hermano, en esta hora liberarnos de muchas cosas. ¿Sabe qué, hermano? Seamos sinceros en nuestra oración solamente. Dios lo que pide es sinceridad. Si hemos fallado, pidámosle perdón al Señor. Si no le hemos dado honra al Dios, pidámosle perdón al Señor. Si nos hemos estado apartando de Él, pidámosle perdón al Señor. Si no puedes vencer esa área sexual en tu vida, la pornografía, hermano, el estar codiciando mujeres que no es la tuya, pidámosle perdón al Señor. Amén. El Señor está a las puertas, hermanos. Si nosotros le abrimos la puerta al pecado, eso puede enseñorearse de nosotros. Pero tenemos un arma extraordinaria que es la oración. Amén. Utilicemos la palabra para que nos confronte y decir, sí, Señor, a través de tu palabra yo sé que tú me estás hablando. Señor, yo no me quiero volver una agente religiosa. Yo no me quiero volver que tu palabra sea como una carga, sino que al contrario me confronte, y cuando me confronte, Señor, yo pueda reconocer mi condición espiritual. Y quiero acercarme como un hijo tuyo. Amén. Entonces yo le voy a pedir que allí en su casa, hermano, levantemos una oración. Amén. Pidámosle, Señor, gracias, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros. Mira, Señor, yo no quiero tener estorbos en la oración. Yo quiero que tú me ayudes, mi Dios. Mira, yo reconozco, Señor, que a veces aún me he justificado de mis actos, quizá cuando estoy orando, Señor. Pero yo quiero que, Señor, tu palabra me confronte, Señor. Me confronte, Señor, no solamente externamente, sino internamente, Señor. Que tu palabra tenga que venir no solamente, Señor, a mi alma, sino aún hasta mi espíritu, Señor, para que ahí yo me pueda dar cuenta de mi condición, mi Dios. Mira, Señor, yo sé que tú estás a las puertas y cada día miramos los tiempos tan difíciles, tan complicados, tanta maldad, tanta iniquidad, tanto pecado, Señor, que a veces nosotros, Señor, Padre, a veces hemos caído en un conformismo, hemos caído en una situación, Señor, en la cual nos tratamos de justificar nuestros actos. Pero yo quiero que tú, Señor, hoy tengas que escudriñar lo más íntimo, Señor. Padre, yo quiero exponerme a la luz de tu palabra, Señor, aún aquellos pecados que te son ocultos, mi Dios.
Por favor, Señor, escudriñame. Hoy quiero levantar una oración, Señor, que no tenga que tener estorbo, Señor, de ninguna índole, mi Dios. Que si he fallado con mi esposa, perdóname. Que si he fallado con mis hijos, perdóname, Señor. Que si he fallado como padre, como hijo, Señor, perdóname, Señor. Yo no quiero, Señor, seguir siendo una persona, Señor, que no tenga que ser guiada por ti, Señor. Padre, yo me quiero, Señor, apegar a tu guianza, a tu orientación, a tu instrucción, mi Dios. Padre, a través de tu palabra, Señor. Mira, Señor, ayúdame, Padre, por favor, a entender, Señor. Padre, no ser gente, Señor, como hoy en día, Señor, mucha gente, Padre, en una ironía de la vida, donde está festejando, Señor, entre comillas, Señor, tu nacimiento, Señor, pero Señor, tu palabra la pueden estar rechazando hoy en día, Señor. Padre, por favor, ayúdame a entender tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a comprender, Señor, que tú, Señor, te reveles a mi vida, a mi corazón, Señor. Padre, y aquellos de mis hermanos que también están en casa, Señor, hoy levantamos una oración, Padre, que no haya estorbos en nuestra vida. Señor, que no haya estorbos, Señor, por favor, que sea tu palabra como una lámpara, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Que día con día nos alumbre, nos saque de las tinieblas en la cual a veces nos podemos encontrar, mi Dios. Señor, gracias, Padre. Te pido que tú alumbres a cada familia que está en casa, mi Dios. Por favor, que tengamos, Señor, que seguir buscando tu rostro, mi Dios. Gracias, bendigo a mis hermanos. Bendigo a mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Papito. Gracias, mi Dios. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanos, busquemos al Señor en oración. Mire, ahorita que estaba orando, eso es una ironía también, como se lo he dicho. Hoy gente, supuestamente todo el mundo está festejando el nacimiento de Jesucristo y aún muchos cristianos, pero realmente ni siquiera atienden a su palabra. Amén. Porque mucha gente vive como ellos quieren. Inclusive han hecho de esta fiesta, que hermano en su momento se ha explicado que es una fiesta pagana, que es hermano en este día, hoy precisamente 25 de diciembre, hermano, le celebran, hermanos, el culto a varios dioses. Creo que nosotros debemos darnos cuenta. No nos vayamos con todo lo que dice la gente. Investiguemos, escudriñemos. Y no solamente, hermano, tengamos que argumentar situaciones que a veces los demás dicen. Sí, que se nos tenga que revelar la palabra de manera personal. Amén. Yo le invito a que usted, hermano, sigamos buscando al Señor, orando allí en su intimidad, y que si hay estorbos, que el Señor los tenga que quitar de tajo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Recuerde que entonces el domingo nos vemos en nuestro servicio virtual a las 9 de la mañana, no a las 8. 9 de la mañana, un solo servicio, hermanos, y pues aquí vamos a estar con ustedes, 9 de la mañana. Amén. Yo los espero el día domingo, si Dios nos permite, nos da la oportunidad de tener vida, hermanos. Aquí nos miramos de manera virtual. Y ya sabe, hermanos, si alguno de ustedes quiere traer su ofrenda y su diezmo, se van a estar recibiendo aquí, hermanos. Vamos a estar poniendo igualmente el alfolí, ¿verdad? Para que usted tenga que venir a hacerlo. Gracias, hermanos. Si hay alguna otra pregunta, duda, hermanos, se la vamos a hacer, la vamos ahí a estar escribiendo a través del Facebook de la iglesia. Y bueno, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermanos, conéctese por favor a las actividades, cuídese mucho y que Dios les siga bendiciendo y manteniendo en salud. Bendiciones, hermanos.